Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas cuando los teléfonos móviles los podíamos manejar con una mano y el dedo pulgar nos llegaba a todas las partes de la pantalla? Bueno, pues eso lo podemos volver a tener. Se trata de un teléfono móvil de 4 pulgaditas, el Cubot Pocket. Mira qué pequeñito, mira, tiquití, tiquití, tiquití. Y aquí te voy a contar todo lo que hace el Cubot Pocket. Te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre este teléfono, lo que tiene, lo que no tiene, y te voy a contar cuál ha sido mi experiencia después de utilizarlo 3 semanas aproximadamente como teléfono principal. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta sobre el Cubot Pocket. ¿Está bien diseñado? Bueno, pues vamos a ver. La gracia de este teléfono justamente es su diseño, es su tamaño pequeñito. A ver, está bien diseñado. Yo creo que tiene un diseño bastante chulo. Parece un teléfono, ¿cómo te diría yo? Bueno, a ver, de gama de entrada, porque en realidad es un teléfono de gama de inicio, de gama baja, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que, claro, es que te enamora. Te lo pones en el bolsillo de la camisa y no se te ve. Te lo pones en el bolsillo del pantalón, en el bolsillo delantero, y no te molesta, no te lo notas, no te lo vas clavando. Es como un paquete de tabaco prácticamente. Parece un teléfono de juguete, pero es un smartphone auténtico y verdadero. Además, en cuanto al diseño, tiene una cosa muy curiosa, es que la parte de arriba no es plana ni es curva, es como poliédrica, tiene como muchas facetas, ¿no? Por la parte de abajo es como si fuera el morro del coche fantástico, ¿vale? ¿Vale? Y luego por los lados, a ver, es un poquito grueso para lo que sería. Si fuese un teléfono grande sería muy grueso, pero bueno, al ser pequeño, pues entendemos que hay que meter toda la maquinaria por dentro. Por un lado tiene los botones de volumen y la bandejita para la tarjeta nano SIM, que es dual SIM, atención, tiene para meterle 2 tarjetas o una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria micro SD de hasta 128 GB. Ahora te hablaré de las especificaciones. Por detrás, incluso también por los lados, tiene una textura que es antideslizante, y por detrás además tiene unos refuerzos, no sé si son adornos o qué, pero tiene ahí unos tornillos que hacen que sea un teléfono además bastante resistente, porque incluso en la caja te viene con una funda transparente que es bastante gruesa. El otro día se me cayó y no hizo nada más que rebotar. Y por el otro lado tiene el botón de bloqueo y por debajo la conexión USB tipo C. Siguiente pregunta, ¿cuáles son sus especificaciones básicas? Porque esto es interesante. Además de medir 12 centímetros y 6 centímetros de ancho, te informo que tiene 4 GB de RAM, que tiene 64 GB de almacenamiento, que no es demasiado, pero bueno, junto a las 128 de la tarjeta de memoria que le puedes poner, ya la cosa ya se amplía, y que tiene conectividad 4G, no llega a 5G, pero tiene 4G, como te digo, es dual SIM, lleva el sistema operativo Android 11, no 12, Android 11, y atención, esto sí que es interesante, tiene NFC, puedes pagar con el teléfono, y funciona muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Mira, pues esa es otra de las ventajas que tiene el Cubot Pocket, porque claro, al ser tan pequeño, al tener una pantalla tan pequeña, la batería que tiene, que también es pequeña, es de 3000 mAh, pero la batería que tiene me ha durado más de 1 día y medio, y en algunos casos 2 días. En la caja te viene con un cargador y un cable. El cargador, atención, es de 10 vatios. Le puedes dar una carga bastante rápida de 1 hora y muy poco, o sea que también está muy bien, porque claro, para llenar 3000 no es lo mismo que para llenar 5000. Y bueno, lo que no puedes esperar es que tenga carga inalámbrica, porque como te digo, es un teléfono de gama de entrada. Siguiente pregunta, ¿qué tal la cámara? Sí, porque tengo que decir la cámara, porque solo tiene una cámara por detrás, solo tiene una cámara, y además, al ser un teléfono, como digo, de gama de entrada, es muy básico. La cámara también es muy básica, es una cámara de 16 megapíxeles, lo que pasa es que hay que tratarla como lo que es, ¿vale? No le pidas más, te tienes que estar muy quieto porque no tiene estabilización para hacer las fotos. Las fotos, no es que las haga mal, pero bueno, son unas fotos muy básicas. Y luego el vídeo, pues es un vídeo justito de Full HD 1080p, no le pidas más. Pero bueno, lo que te digo, te va a permitir hacerlo todo. Y la cámara delantera pues también es básica, igual que el teléfono, es una cámara de 5 megapíxeles. Siguiente pregunta, ¿qué tal el desbloqueo? Bueno, pues aquí tenemos 2 tipos de desbloqueo. Tenemos el desbloqueo por PIN, con nuestro código de toda la vida, y luego tenemos desbloqueo facial. Cuidado. Bien. A ver, se desbloquea bien. En condiciones de mucha luz, el desbloqueo es
eficaz, perfecto, pero no tenemos, atención, no tenemos desbloqueo por huella, no tiene sensor de huella, no podemos utilizar nuestro dedo para desbloquear el teléfono, así que nos vamos a tener que conformar con el desbloqueo facial y con el desbloqueo por PIN, bueno, como los antiguos iPhones. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Bueno, pues lo que te decía, aquí la gran ventaja de la pantalla es que es de 4 pulgadas y que nos va a caber en cualquier bolsillo sin molestarnos en absoluto, pero claro, eso también tiene sus desventajas, que es una pantalla pequeñita. Bueno, pues las letras también van a ser más pequeñitas, las fotos más pequeñitas, todo es pequeñito, todo es en miniatura. Es un panel IPS que no se ve mal, que tiene brillo suficiente, no vamos a decir sobrado, pero bueno, que tiene un brillo suficiente para salir bajo el sol y que podamos ver los contenidos. Sí, se ven, no con la extraordinaria brillantez que tendrían otros dispositivos, pero se ven, tiene unos colores aceptables y bueno, lo que sería, como decimos, aceptable dentro de su categoría. Y el sonido, pues 3/4 de lo mismo, no te puedes esperar gran cosa, pero está bien. Siguiente pregunta, ¿cuál ha sido mi experiencia? Bueno, pues mi experiencia al principio ha sido un poco rara. A mis hijos, que están acostumbrados a ver dispositivos móviles bastante más grandes que este, están acostumbrados a 6 pulgadas, bueno, ven uno de 4 y me dicen, ¿dónde vas con eso? Y digo yo, no, ¿dónde vas con eso? No, es que, iba a decir, en mi época, no quiero parecer boomer, bueno, soy un pedazo boomer, pero yo cuando empecé a utilizar teléfonos móviles o smartphones, mejor dicho, todo pantalla, pues claro, habían unos que se deslizaba la pantalla, había unas Blackberries que se deslizaba la pantalla hacia arriba y claro, una de las primeras cosas y uno de los primeros gestos que incluso te diré que todavía no me he quitado es el de intentar deslizar la pantalla para arriba para pues destapar el teclado físico que pueda haber aquí debajo, como la famosa BlackBerry Storm. Qué maravilloso teléfono era aquel. Bueno, pues en este caso el manejo ha sido fantástico. He vuelto a poder utilizar mi pulgar para manejar cualquier punto de mi pantalla sin miedo de que se me caiga el teléfono porque lo estoy usando con una sola mano. No, pues esto, con una sola mano puedes hacer lo que quieras. Nada por aquí, nada por allá. ¿Dónde está el telefonito? Pues sí, señores, lo tengo aquí, debajo de la manita. Y nada, también me ha ido muy bien para pagar con el teléfono porque haces así y es que prácticamente es más grande el datáfono que el teléfono. Solo que a la hora de hacer fotos, pues bueno, me ha faltado cámara, la verdad. Acostumbrado a otros teléfonos, pues yo que sé, algo pues más potentazos como el Oppo Find X5 Pro, que es una maravilla. Bueno, pero yo te hablo de lo que estoy acostumbrado. Claro, yo no estoy acostumbrado a algo tan básico, aunque sí que hay gran parte de la población que con esto ya está contento. Bueno, pues cualquier persona que no tenga por costumbre hacer fotos o que las únicas fotos que hagan sean las de, yo que sé, WhatsApp para mandárselo a alguien, que no son fotógrafos. Bueno, pues si no necesitas sacar fotos, este teléfono te puede ir muy bien. Avisando, por cierto, de que no tiene agujero de auriculares, que teóricamente en la página del producto en Amazon te dice que incluye la caja unos auriculares con conexión USB tipo C, pero no es verdad, no los incluye, no os los esperéis. Si vais a comprar este teléfono, os va a venir con el cargador, con un cable, con el pincho para sacar la tarjeta, con todo lo que habitualmente viene, pero no con unos auriculares. Tampoco tiene radio FM y tampoco tiene 5G, pero bueno, en el fondo, entre el 5G y el 4G para utilizar un teléfono móvil y el uso cotidiano y diario, no se nota la diferencia, ya te lo digo yo. Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues el precio actualmente es de 169,99 a fecha de grabación de este vídeo, y el mismo día que grabé este vídeo me encontré en Amazon que había un cupón de descuento de 10 euros, o sea, 159,99, 160 eurillos por un teléfono que es pequeño, muy manejable, que es ligero y que te permite pagar con él y que te resuelve un poquito las cuestiones de comunicaciones y tal y eso. Pues oye, ¿que los hay más baratos? Sí. ¿Que los hay más pequeños? Bueno, ya no tanto. Este es el Cubot Pocket. Dime qué te ha parecido en los comentarios, si te lo comprarías, si no te lo comprarías, si se lo comprarías a tu tía para regalárselo, a tu abuela o a quien fuera. Bueno, la abuela igual no ve las letras tan pequeñas, pero bueno, la cuestión es que es un teléfono muy manejable y muy útil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!